Hemos visto ya cómo en este primer acto del Papa Juan XXIII, con motivo de la preparación para el concilio, ha llamado al Sínodo Romano I. En él se han juntado aquellos temas y aquellas personas que debían dar el esqueleto de lo que sería el Concilio Vaticano II. Esqueleto que contenía, entre otras cosas, como lo hemos mencionado, para el sacerdote el hábito eclesiástico obligatorio, la sobriedad en los alimentos, la abstinencia de espectáculos públicos y la huida de las cosas profanas. Como vemos, nada más alejado de lo que lamentablemente ocurrió tras el concilio en la época llamada del posconcilio. ¿Y qué pensar de la situación actual? Como decíamos, no menos significativa es la legislación litúrgica de este sínodo preparatorio. Se confirma solemnemente el uso del latín, se condena toda creatividad del celebrante, que rebajaría el acto litúrgico a un simple ejercicio de la piedad privada. Se urge la necesidad de bautizar a los niños cuanto antes. Se prescribe el tabernáculo en la forma y lugar tradicionales. Se ordena el canto gregoriano. Se someten a la autorización del obispo los cantos populares de nueva invención. No se permite que en el edificio sagrado tengan lugar espectáculos o conciertos, o la venta de estampas e imágenes, o se permitan las fotografías, o que se permita a las mujeres el acceso a la zona del presbiterio. ¿Cuántas cosas estaban previstas justamente en el orden tradicional de la Iglesia? Sin embargo, las cosas serían totalmente alteradas y este Sínodo Romano I sería enviado a las zonas de las sombras del olvido. Ahora analicemos la resolución paradójica del concilio a la luz de la encíclica de Juan XXIII, Veterum Sapientia. El uso de la lengua latina es connatural a la Iglesia Católica, no metafísicamente, sino históricamente, y está estrechamente ligado a las cosas de la Iglesia, incluso en la mentalidad popular. Constituye además un medio y un signo primordial de la continuidad histórica de la Iglesia. Y puesto que no hay nada interno sin lo externo, y lo interno surge, fluctúa, se eleva y se rebaja conjuntamente con lo externo. La Iglesia siempre ha estado persuadida de que la forma externa del latín debe conservarse perpetuamente para conservar las características internas de la Iglesia. Y tanto más cuanto que se trata de un fenómeno del lenguaje, en el cual la conjunción de forma y sustancia, lo externo y lo interno, es del todo indisoluble. De hecho, la ruina de la latinidad consecuente al Vaticano II fue acompañada por muchos síntomas de la autodemolición de la Iglesia, tan lamentada por Pablo VI. Del valor de la latinidad hablaremos más adelante. Aquí queremos solamente mencionar la desviación que estamos estudiando entre la inspiración preparatoria dada al concilio y el efectivo resultado de éste. El Papa Juan XXIII pretendía con la encíclica Veterum Sapientia operar un repliegue de la Iglesia sobre sus principios, siendo en su mente este repliegue una condición para la renovación de la Iglesia en la peculiaridad propia del presente Articulus Temporum. El Papa atribuyó el documento en una importancia especialísima, y las solemnidades de que quiso revestir su promulgación, dada en San Pedro, en presencia del colegio cardenalicio en pleno y de todo el clero romano, no tienen igual en la historia de este siglo. La importancia eminente de la Veterum Sapientia no se ve negada por el olvido en que se la hizo caer inmediatamente. Los valores no son tales porque sean aceptados, ni tampoco por su fracaso histórico.
su importancia deriva de su perfecta consonancia con la individualidad histórica de la Iglesia. Esta encíclica es fundamentalmente una afirmación de continuidad. Si la cultura de la Iglesia procede del mundo helénico y romano, es sobre todo porque las letras cristianas son desde los primeros tiempos letras griegas y latinas. Los incunables de las Sagradas Escrituras son griegos. Los símbolos de fe más antiguos son griegos y latinos. La Iglesia de Roma de la mitad del siglo III es toda ella latina. Los concilios de los primeros siglos no tienen otro idioma que el griego. Se trata de una continuidad interna de la Iglesia en la que se concatenan todas sus épocas. Pero hay además una continuidad externa que atraviesa la entera cronología de la era cristiana y recoge toda la sabiduría de los gentiles. No vamos a hablar naturalmente del Sanctus Sócrates, a quien imprecaba Erasmo, pero no podremos preterir la doctrina expuesta por los padres griegos y latinos y recordada por el pontífice con un texto de Tertuliano, según la cual hay una continuidad entre el mundo de pensamiento del cual vivió la sabiduría antigua, precisamente Veterum Sapientia, y el mundo del pensamiento elaborado luego de la revelación del Verbo encarnado. El pensamiento cristiano elaboró el contenido sobrenaturalmente revelado, pero se adhirió también al contenido revelado naturalmente, mediante la luz de la racionalidad creada. De este modo, el mundo clásico no es extraño a la religión. Esta tiene como esencia una esfera de verdad inalcanzable mediante luces naturales y superpuesta a ellas, pero incluye también la esfera de toda verdad humanamente alcanzable. La cultura cristiana fue, por tanto, preparada y esperada obediencialmente, como decían los medievales, por la sabiduría antigua, porque ninguna verdad, ninguna justicia, ninguna belleza le es ajena a la Iglesia. Y por ello, no es opuesta sino compatible con la sabiduría antigua, y se ha apoyado siempre en ella, no sólo, como suele decirse, haciéndola esclava y utilizándola funcionalmente, sino llevando en el regazo a quien ya existía, pero que una vez santificada se hizo mayor de lo que era. No quisiera aquí disimular que esa relación entre mundo antiguo y cristianismo, como dos cosas compatibles entre sí, oculta delicadas aporías y exige que se mantenga firme la distinción entre lo racional y lo suprarracional. No es posible defender la demasiado divulgada fórmula de Tertuliano, anima naturaliter cristiana, ya que querría decir naturalmente sobrenatural. Es necesario en esto andar con pies de plomo para que la religión cristiana, esencialmente suprahistórica y sobrenatural, no corra el peligro de caer en el historicismo y el naturalismo. Pese a todo, la idea de su continuidad a través de la extensión temporal y de las vicisitudes de las culturas es un concepto católico, difícil pero verdadero y necesario. Aquí me bastará ponerme bajo el patrocinio de San Agustín, quien afirmó tal continuidad de modo absoluto y universal, saltando por encima de siglos y de cultos, cuando dice: pues la que ahora se llama religión cristiana estaba entre los antiguos y no faltó desde el comienzo del género humano. Retractaciones 1, capítulo 13. San Agustín. La parte práctica y dispositiva de la encíclica Veterum Sapientia es una exacta contrapartida por su firmeza de la transparencia cristalina de la doctrina. Los puntos decisivos son precisamente los que por la sucesiva desistencia papal determinaron la anulación práctica
de la encíclica. Establece que la ratio studiorum ecclesiastica reconquiste su propia originalidad fundada sobre la especificidad del homo clericus, que consiguientemente recobre sustancia la enseñanza de las disciplinas tradicionales, sobre todo en lo que hace al uso del latín y del griego, que para conseguirlo se abandonen o se recorten las disciplinas del cursus laico, las cuales a causa de una tendencia asimilativa se habían ido introduciendo o ampliando. Prescribe que las ciencias fundamentales, como la dogmática y la moral, se impartan en los seminarios en latín y siguiendo manuales igualmente en latín. Hace poco tiempo el Papa Juan Pablo II, hace cuestión de semanas nada más, se lamentaba de haber abandonado totalmente el uso del latín en los seminarios y de la enseñanza, justamente siguiendo manuales en latín, e instaba a los seminarios del mundo entero a volver a la enseñanza del latín y sobre todo de la dogmática y de la moral en latín. 40 años más tarde. 40 años en los que se destruyó gran parte de esto que se quería preservar. Que los profesores que parezcan incapaces o renuentes a la latinidad sean apartados en un plazo conveniente, pedía el Papa Juan XXIII. Como coronación de la Constitución Apostólica, destinada a procurar una reintegración general de lo latino en la Iglesia, el pontífice decretaba la erección de un Instituto Superior de Latinidad que hubiese debido formar latinistas para todo el orbe católico y confeccionar un léxico del latín moderno. La derrota del latín en la Iglesia postconciliar es, sin embargo, manifiesta. Ni siquiera en el Congreso Internacional Tomista de 1974 figuraba el latín entre las lenguas admitidas, pero lo fue inmediatamente tras la protesta en carta del 1 de octubre del 73 al maestro general de los dominicos. Fíjese hasta qué punto, ¿no? La desintegración general de la latinidad posterior al proyecto de la fase preparatoria, que pretendía, por el contrario, su general reintegración, suministra un adicional sufragio a la tesis del resultado paradójico del concilio. En la medida en que tocaba un punto históricamente esencial del catolicismo, la Veterum Sapientia exigía una muy dispuesta virtud de autoridad y de correspondencia armónica en todos los órganos de ejecución. Hacía falta esa fortaleza práctica que se había ejercitado, por ejemplo, en la gran reforma de la escuela italiana realizada por el ministro Gentile y que improntó la ratio studiorum durante medio siglo. También entonces millones de maestros que se encontraban en una condición análoga a aquella en que la Veterum Sapientia colocaba a las disciplinas divinas, fueron constreñidos de manera inmisericorde a conformarse o a dimitir. Sin embargo, la reforma de los estudios eclesiásticos, al ser hostigada desde muchos lados y por varios motivos, sobre todo por parte alemana, fue aniquilada en brevísimo tiempo. El Papa, que primero la instaba, ordenó que no se exigiese su ejecución. Fíjese qué conducta rara, ¿no? Aquellos a quienes les hubiese correspondido por oficio hacerla eficaz, secundaron la debilidad papal, y la encíclica Veterum Sapientia, cuya oportunidad y utilidad tan altamente se habían exaltado, fue del todo abrogada y no es citada en ningún documento del Concilio Vaticano II. Sin embargo, recordemos, esta encíclica fue presentada por el Papa justamente en San Pedro, ante todo el clero romano, presentada verdadera solemnemente, para luego, por debilidad, por las presiones recibidas, dejarla totalmente de lado. Incluso en algunas biografías del Papa Juan XXIII
se la silencia del todo como si no hubiese existido nunca, mientras los más protervos la mencionan solamente como un error de Juan 23. No hay en toda la historia de la Iglesia ejemplo de un documento tan solemnizado y tan pronto lanzado a la basura. Queda solamente el problema de si su cancelación haya sido consecuencia de una falta de sabiduría al promulgarla o de una falta de valor para exigir su ejecución. Desde que la Iglesia recurrió a actuar conciliarmente, lo que comenzó en la era apostólica hasta el Vaticano I, la Asamblea Ecuménica fue siempre convocada para tres fines denominados causa fidei, causa unionis y causa reformationis. En las asambleas de los primeros siglos, la segunda y la tercera causa estaban implícitas en la primera y no se percibían indistintamente, pues es manifiesto que decidiendo las cuestiones de fe, por ejemplo, la de la unidad de Dios, se superaba la división doctrinal, rehaciendo la concordia social dentro de la Iglesia. A causa de la conexión entre dogma y disciplina, se restablecía también la regla del obrar, además de la del creer. Pero más tarde, el cisma de Focio y de Miguel Cerulario, y posteriormente la gran escisión de Alemania, impusieron de modo imperioso tratar la cuestión de la unidad. Esta se convirtió en preponderante en el Concilio de Lyon, 1274, y en el Concilio de Florencia, 1439. Por último, la corrupción de las costumbres del clero, el exceso de poder secular de la curia romana y el lujo desbordante del papado hicieron que fuese asimismo propuesta durante siglos y finalmente impuesta en el Concilio de Trento, 1545-1563, la causa llamada Reformationis, la causa de la Reforma. Los tres fines fueron perseguidos también por el Concilio Vaticano I. La llamada a los no católicos dio lugar a una vasta literatura y a una amplísima polémica. La causa Unionis fue confiada a una de las 4 grandes comisiones preparatorias, así como la causa Reformationis, dando lugar a un pulular de peticiones y de sugerencias que basta por sí mismo para demostrar cómo nada se hacía, ni siquiera entonces, en círculos restringidos o en camarillas. La amplitud asumida por las expectativas se manifiesta también en la variedad y audacia de las sugerencias. Había a mitad del siglo XIX quien quería ver prohibida por el concilio la pena de muerte. Había también quien proponía que el que comience una guerra sea excomulgado. Existía aquel que pedía la abolición del celibato del clero latino o quien era partidario de la elección de los obispos a través de un sufragio democrático. Y esto ya ocurría en el Concilio Vaticano I. La aspiración hacia una organización militante de las masas católicas quedaba recogida, más que en todas las demás propuestas, en la del capuchino Antonio da Reggio. Este auspiciaba que toda la masa del pueblo católico, desde los niños a los adultos, desde los solteros a los casados, fuese dividida en congregaciones cuyos miembros no debían contraer amistad ni matrimonio, ni juntarse en modo alguno con los que no formaran parte de ellas. Era en sustancia una separación, no respecto a los de afuera de la iglesia, o a los de fuera de la iglesia practicante, sino respecto a aquellos que dentro de la iglesia no formasen parte de esa organización compacta. El proyecto del capuchino se basaba en modelos paganos, también jesuíticos y también utópicos, y consideraba que la perfección social consistía en una ordenación externa según esquemas racionales. Pero no obstante, estas extravagancias y las vetas que ya se veían bien marcadas del pensamiento modernista
la preparación del Vaticano I consiguió imprimir a la Asamblea Ecuménica una dirección clara que aseguró en ese siglo la unidad de la Iglesia. En lo referente a la causa de la fe, fueron recondenados explícita o implícitamente todos los errores contenidos en el Sílabus. En cuanto a la causa unionis, fue reafirmada la necesidad de que la unidad proveniese de una reunión o adhesión de las confesiones acatólicas a la Iglesia romana, centro único de la unidad. Para la causa reformaciones, fue renovado el principio de la dependencia de todos los fieles respecto de la ley natural y de la ley divina poseída por la Iglesia. A esta dependencia puso sello la definición dogmática de la infalibilidad didáctica del Papa. Sin embargo, veremos cuando regresemos de esta pausa cuáles fueron los fines del Vaticano II, centrados especialmente en torno a lo pastoral.